Michetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Gracias por recibirnos en las instalaciones. Por favor, es un gusto. ¿Cómo está hoy el movimiento de trabajadores? Si tomamos la totalidad del movimiento de trabajadores, realmente es preocupante porque ha crecido muchísimo la economía informal, muchos trabajadores que no tienen protección de organización sindical, que no tienen cobertura social, que no están dentro del sistema previsional. Esto no es un fenómeno nuevo, pero indudablemente los 4 años del gobierno de Macri más la pandemia agravaron esa situación. Por lo tanto, uno pensar de que sobre una población económicamente activa de unas 15 millones de personas haya solamente 6 millones en el sector privado con convenios colectivos, nos muestra una situación del movimiento trabajador bastante compleja. Y el desafío enorme que tiene el país hoy de generar trabajo, ¿no? Así que cualquier proyecto en discusión hoy tiene que tener como prioridad generar trabajo estable y mejorar el ingreso del pueblo en general, porque en definitiva ese es el problema más grave, más puntual y más urgente de resolver. Hoy este proceso inflacionario, inclusive que se ha acelerado en los últimos meses, está golpeando muy duramente, hasta el punto que los trabajadores que tenemos paritaria y discutimos los salarios, en realidad pensábamos que le íbamos a ganar algunos puntos a la inflación y se está dando al revés. Estamos todos terminando con paritarias perdiendo puntos frente a la inflación. Y bueno, en estos momentos se está charlando muy fuertemente hasta de un bono para compensar o adelantar las discusiones de los distintos gremios, pero indudablemente se da en un marco de incertidumbre, porque realmente cuando empezamos en esta espiral de discusiones permanentes, de recomposiciones salariales, y vemos que eso es trasladado a los precios, vamos en una escalada que a los trabajadores no nos beneficia. Preferiríamos tal vez no tener que pedir altos incrementos salariales, pero que sí desde el Estado estuviera contenido el tema de los precios, ¿no? Ese es uno de los temas centrales en este momento. Bueno, uno de los números que dio el INDEC hace algunas semanas fue que hay mayor nivel de ocupación, pero así todo no llegan a cubrir los trabajadores la canasta básica, ¿no? Que esto es algo preocupante. Claro, porque en realidad lo que se está dando es mayor nivel de ocupación debido a que la parálisis que venía inclusive desde antes de la pandemia, la capacidad ociosa de las empresas y lo demás, hoy está comenzando a reactivarse. Ha habido algunas medidas y un poquito de mejora, digamos, en la situación de normalidad económica que indudablemente genera trabajo. Lo que no se desmenuza es ese crecimiento del trabajo, cómo se compone, porque hoy no olvidemos que no es que se mide el ocupado como un ocupado dentro de un convenio colectivo, lo demás, hoy se mide el monotributista, se mide el que tiene de repente una cantidad de changas o de horas de trabajo mensual. Y el otro elemento es que precisamente ese mayor trabajo, esa mayor cantidad de puestos de trabajo, no se ve reflejada en una mejora de los ingresos de los trabajadores, producto fundamentalmente de este proceso inflacionario que pareciera no poder detenerse, ¿no? Te escuchaba en CGT cuando encabezaste el 40 aniversario, el aniversario, ¿no? del 30 de marzo. Exactamente. Y me parecía algo que traigo a colación, que es interesante, que tiene que ver con los trabajadores que pertenecen a organizaciones sociales. Y ahí, como dirigente sindical, me pareció realmente sensato lo que dijiste, que si hubiéramos trabajado, dijiste, bien desde CGT y de los sindicatos, no tendría que haber organizaciones sociales. Exacto. Sí, la visión nuestra con respecto al tema que la contención de que la crisis económica provocó, digamos, sobre la pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas y lo demás, debería haber sido contenido por el movimiento obrero organizado, por una tradición de organización, ¿no? Es decir, nosotros consideramos, nos duele cada vez que un compañero que tiene un oficio,
que estaba dentro de una empresa de nuestro rubro pierde su trabajo, porque eso tiene un efecto inclusive desde el punto de vista de lo familiar, ¿no? Es decir, alguien que se siente realizado dentro de un oficio y pierde esa misión. Como mínimo tiene que tratar de ser contenido por su organización. Bueno, esto no ocurrió así. De repente la crisis fue tan grande, se fueron perdiendo tantos puestos de trabajo, se fue generando todo un crecimiento de una economía informal y en vez de estar contenida por las organizaciones, en coordinación con el Estado, porque de últimas organizaciones sociales surgen a partir de reclamos de esa gente que va quedando desplazada del movimiento trabajador formal y precisamente la sostiene el Estado a través de los subsidios. Bueno, esto sería mucho más positivo que estuviera contenido por las organizaciones gremiales, porque de alguna manera, trabajando coordinadamente con el Estado y ligándolo a otras políticas que son las fundamentales, porque hoy las organizaciones sociales muchas veces terminan, digamos, encerradas en la urgencia, que es cómo mejoran el subsidio. Y yo creo que precisamente la pelea es otra, es decir, cómo generamos trabajo genuino, y eso es discutir un proyecto económico, y eso es plantarse frente a sectores del poder económico que son los que frenan el crecimiento muchas veces. De hecho, esto de la inflación también limita el crecimiento de puestos de trabajo, porque si no hay mayor capacidad de consumo de parte de quien está trabajando, no crece la economía. Por eso, contenido por los sindicatos, en coordinación por supuesto con el Estado. Yo no digo que los sindicatos hubieran podido mantener la masa de trabajadores ocupados como si estuvieran ocupados. Nosotros hicimos un gran esfuerzo con el proceso de empresas recuperadas por los trabajadores, armando cooperativas sobre empresas que cerraban. Tenemos 25 cooperativas que alcanzan alrededor de 1.500 trabajadores con familiares, todos están en la obra social, todos forman parte de la organización, pero bueno, es una partecita. Claro. Es decir, esto es muy difícil mantenerlo con muchos otros trabajadores que perdimos y que no volvieron a insertarse laboralmente. Y el otro elemento importante que aportaría, digamos, a la perspectiva de reinserción es que las organizaciones sindicales no solo tenemos los sistemas de salud, que pueden seguir dándole cobertura, aun cuando el compañero esté desocupado, tenga una changa, sino que están los centros de formación profesional, que para nosotros es clave, porque es importante que ese trabajador que ha quedado desocupado tenga los elementos de nueva tecnología, es decir, la capacitación necesaria como para poder reinsertarse en la medida que vuelva a haber trabajo, ¿no? Y apuntar decididamente a que vuelva a las organizaciones. Muchas veces uno ve que las organizaciones sociales, como aparecieron o nacieron fuera de, digamos, de la realidad histórica más interesante nuestra, que era casi el pleno empleo, ya están como resignados a que es imposible la reinserción laboral de esos trabajadores desocupados en la economía formal. Por eso muchas veces se hacen planteos de creación de tipo de organizaciones paralelas que tienen que ver con aceptar de alguna manera que hay dos niveles de trabajo: el trabajo formal con todas las coberturas y el trabajo más precario. Pensar que eternamente esos trabajadores estén representados por organizaciones sociales es aceptar esa lógica del descarte o por lo menos de la marginación, ¿no? ¿Y qué va a pasar, digo, en este contexto sindical? Porque en su momento también hubo un debate de que se incorporen las organizaciones sociales a la CGT, realmente no sé en qué quedó. Ellos lograron avanzar también con su organización, ¿no? Crearon la Unión de Trabajadores de la Economía Popular con el objetivo de poder ingresar. ¿Hay discusiones con respecto a esto? Hay toda una parte del movimiento sindical que entiende que es importante que las organizaciones sociales, por lo menos las que tienen un respeto por los sindicatos, por ahí hay algunas organizaciones que digamos tienen una representación menor, que permanentemente rechazan, atacan a los sindicatos, hablan de que son estructuras burocráticas, pero hay grandes organizaciones
que realmente ven dentro de los trabajadores desocupados a ese compañero que fue metalúrgico, que fue gráfico, que fue textil y lo demás, y plantean que tienen que estar representados dentro del movimiento obrero organizado. Nosotros somos parte de un sector del sindicalismo, la Corriente Federal de los Trabajadores, que siempre promovió de que los trabajadores que no están dentro de los sindicatos deben estar sí contenidos por la CGT. Eso no quiere decir que pensemos que hay que crear un sindicato de trabajadores de la economía popular. Entendemos que pueden surgir nuevos tipos de organizaciones porque hay nuevos tipos de tareas que no están específicamente encuadradas en los gremios ya existentes, pero sí sostenemos que tiene que estar contenido todo el movimiento de trabajadores, tanto los que están desocupados, los que tienen un trabajo precario, como los que están en los sindicatos, defendiendo un proyecto de reinserción laboral, de crecimiento. Pero ¿cómo dar ese paso, no? Y ese paso está muy ligado, por eso digo que es importante que estén esos trabajadores representando a la CGT, con un proyecto, un programa, en donde nosotros decimos, bueno, nuestro país está condenado a ser un país productor de materia prima, productos primarios, exportador, o podemos volver a ser un país que en algún momento tuvo un desarrollo industrial importante. Eso genera, la industrialización genera trabajo. Entonces no es lo mismo que nosotros importemos determinada producción a que sustituyamos esas importaciones. No es lo mismo que hagamos lo que hacen otros países que protegen su industria, a decir, bueno, tenemos acá libertad de mercado, abrimos, que lo que nos pasó con Macri, y entonces destruimos sectores enteros de la industria. Bueno, si uno mira esa perspectiva de desarrollo, como también el tema federal del desarrollo industrial, que a veces se dice, bueno, producimos la leche en Mendoza, la traemos acá a Buenos Aires, la industrializamos y para el consumo se vuelve a Mendoza. Bueno, generemos industrialización en los lugares donde se hace la producción primaria. Y después ni que hablar la capacidad de exportación que podríamos tener si hay política para fomentar la exportación. Con lo cual decimos, somos 45 millones de argentinos y acá faltarían trabajadores. Esta es la visión que nosotros entendemos que se tiene que tener desde el movimiento obrero organizado y contenido dentro de esa visión a los compañeros que hoy están representados por las organizaciones sociales. Porque si no nos quedamos con que ese sector lo que busca es ver cómo cubre la emergencia. Y no debatimos este otro tema. Si estamos peleando todos juntos para generar trabajo a través de un desarrollo productivo pleno, con industrialización del país, y bueno, claramente estamos defendiendo a la totalidad de los trabajadores. Caso contrario, aceptamos la lógica de la marginación. Hasta ahora, lamentablemente, no hemos salido de esa lógica. Es como que, aunque nosotros frenamos ese proceso que costó pérdida de 25.000 pymes en el macrismo, que sigamos teniendo nada más que 1.100.000 trabajadores industriales, que es lo mismo que teníamos hace 50 años atrás. Es decir, hemos logrado frenar un proceso de profundización de ese deterioro, pero lamentablemente todavía no hemos podido arrancar, y uno lo ve, es decir, siempre estamos como corriendo detrás de ese poder económico que no quiere que Argentina se desarrolle. Cuando discutimos inflación estamos discutiendo eso, porque hay formadores de precios. Cuando vemos la fuga de capitales estamos viendo eso, porque si uno se pone a pensar si esos 400.000 millones que ahora aparecen oficialmente producto de esta ley que se plantea del Fondo Nacional para pagar la deuda, investigando ese capital que se fuga, que va y todo lo demás, pero dicen, bueno, hay 400.000 millones de dólares de argentinos y de empresas argentinas en el exterior. Imaginémonos ese recurso volcado a la reactivación productiva en Argentina y al desarrollo tecnológico, científico y todo lo que necesitamos alrededor de eso. Bueno, eso es lo que todavía uno le preocupa enormemente que no esté puesto como discusión central en el país.